Bueno, hoy en Marcos capítulo 12, verso 13 al 17, pero vamos a comenzar la lectura con un verso de la semana pasada y está en el capítulo 12. Deja ver acá. Ok. Está en el capítulo 12, verso 12. Y dice así: los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Y este es el final de la parábola que Jesús contó, esta historia que estaba reflejando el carácter, la situación en la que estaba ahora mismo el pueblo de Dios, en que los líderes que se suponía que deberían trabajar en la obra de Dios, ahora se estaban adueñando y tomando las cosas de Dios para su propio beneficio. Y estaban perdiendo su integridad y el propósito por el cual ellos tenían esa posición. Y Jesús les estaba enseñando a través de esta historia que ellos eran unos trabajadores malvados, porque se estaban adueñando de algo que no es de ellos. Es muy importante que podamos entender esto, porque esto va a dar pie o va a darnos una base para poder ver lo que está sucediendo en el texto de hoy. Ahora sí vamos a Marcos capítulo 12, verso 13. Dice: después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Verso 15. ¿Debemos pagarlo? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo: ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Cada vez que leo una historia como esta, me pongo a pensar y digo, qué maravilloso cómo estos hombres venían con todo tipo de preguntas de psicología y habían maquinado bien lo que iban a preguntar, porque la intención de ellos no era conocer la respuesta, sino hacer caer a Jesús, atrapar a Jesús para que quedara mal delante del pueblo y pudiera ser atrapado y pudiera ser, las personas no creyeran más en él. Es interesante lo que está sucediendo acá, porque estos líderes deshonestos usan algo, una estrategia ahora para atrapar a Jesús, que por primera vez la estamos viendo y la estamos estudiando. Y esta estrategia que ellos usan primero se llama la adulación. ¿Y qué es la adulación? Vamos a ver qué es la adulación, porque el verso 14 en sí mismo, en el verso 14 dice: maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos, enseñas con verdad el camino de Dios. Esa fue la introducción para la próxima pregunta, que la próxima pregunta iba a ser la trampa que ellos estaban preparando. Y yo me pregunto, ¿a quién no le gusta que lo adulen?
¿A quién no le gusta que le digan cosas buenas de ellos? ¿A quién no le gusta que las personas lo celebren y tengan en cuenta sus dones, sus talentos, sus capacidades, sus virtudes? ¿A quién no le gusta eso? Ah, no, a mí no me gusta. ¿En serio? La historia humana prueba que a todos nos gusta eso. Pero tengan en cuenta, hermano, el peligro también que trae esto. Y vamos a hablar un poquito acerca de la adulación. La adulación se puede definir como el acto de hacer cumplidos excesivos, generalmente con el fin de congraciarse con la persona. La diferencia entre la adulación y el elogio está en la persona que lo hace. Presta atención a esto. Hay personas que dicen, lo elogian a usted, pero hay personas que en la misma forma que lo elogian quizás es una adulación, porque la adulación no está pretendiendo darte a ti, sino tomar de ti. La adulación es un instrumento que muchas personas usan para persuadir a otros para lograr sus fines y sus propósitos. Y en la palabra del Señor hay muchos ejemplos acerca de la adulación. El adulador pretende obtener la aprobación o la preferencia de la persona a la que adula. Sin embargo, los elogios son reconocimientos sinceros de admiración que se dicen para halagar a una persona. Un cumplido tiene la intención de favorecer a quien lo recibe, mientras que la adulación beneficia al adulador. Piense, cuando usted celebra a alguien, cuando usted le habla algo positivo a alguien, ¿quién se beneficia más? ¿Usted o la persona a la que usted le está diciendo esto? Y eso es precisamente lo que estaba sucediendo aquí. Ellos estaban adulando a Jesús, diciéndole cosas bonitas. Tú eres un maestro bueno que enseña la verdad, no tiene favoritismo con nadie, porque esto les iba a traer a ellos un beneficio. Ellos pensaron en alguna medida que ellos podían manipular a Jesús. Y vamos a ver algunos ejemplos en la palabra del Señor sobre el peligro de la adulación. Por ejemplo, con frecuencia la adulación es el primer paso hacia el adulterio. Una persona sabia aprende a reconocerla y a diferenciar la adulación de los halagos sinceros. Proverbios 6:23. Hoy tengo muchos versos bíblicos, pero si usted tiene donde anotar, anótelos, porque es un tema muy interesante. Proverbios 6:23 y 24 dice: pues un mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de lengua suave, de la mujer promiscua. Y esto lo habla Salomón acerca de aquellas mujeres que seducían a los hombres casados. Aquellas mujeres que usaban su dulzura de palabras para adular a las personas y lograr sus fines y sus propósitos. Pero vamos a seguir. Mire Proverbios 7:4-5 dice: ama a la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con la mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de la mujer promiscua. Y cuando hablamos de esto, hablamos muchas veces porque acá dice la mujer, pero también del otro lado se ven las adulaciones que no son de manera sincera, sino que son para lograr un fin y un propósito. En el año que yo llegué a este país, creo que fue 2000, se me olvidó ya. No fue tanto. 2015. Recuerdo fui a una conferencia
de un hermano que se llama Masi. Él vive en Tampa, la ciudad de Tampa. Ha escrito varios libros sobre consejería familiar. Tremendo. Y estuve en esa conferencia donde él decía que en ese año la mayoría de los divorcios y de las traiciones entre parejas había sido provocado a través de Facebook. Y le va a parecer, no, eso no es posible. Bueno, pues sí, pues mujeres le escribían a los hombres y hombres le escribían a las mujeres adulándolos, diciéndoles cosas bonitas. Y entonces comienza a venir el sistema de comparación a la mente. Y empieza el enemigo a meterse en tu casa, en tu familia, porque estás dándole lugar a esto que no tiene una intención sincera. Pero la palabra de Dios nos advierte acerca de esto. Proverbios 7:21. Mira lo que dice. Así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Eso es lo que sucede. Es algo bien peligroso. Desafortunadamente, la adulación también puede ser utilizada en círculos cristianos, no en esta área solamente de la relación de matrimonio, sino también en círculos cristianos. Los falsos maestros que usan la adulación para introducir falsas enseñanzas con la intención de engañar a los seguidores de Cristo y llenarse sus bolsillos. ¿Qué dice Romanos 16, versos 17 y 18? Dice, y ahora, mis amados hermanos, les digo algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves, ¿qué dice? Y halagos engañan a la gente inocente. Segunda de Pedro 2:3 dice, llevados por la avaricia, inventan mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. ¿Sabe? Los apóstoles nunca recurrieron a la adulación para extender el evangelio. Y tenemos pruebas de eso. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 2, versos 5 al 6. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. ¿Están dándose cuenta? Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Tremendo. Jesús nunca trató de usar la adulación para ganar a sus seguidores, pues sus enseñanzas eran fuertes. Y siempre nos motivó a través de su propio ejemplo a hacer la voluntad del Padre, no la nuestra. Y lo vemos en Lucas capítulo 22, verso 42, cuando dijo, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús decía la verdad independientemente de la aceptación que tuviera. Él se negó a poner en duda la palabra, aun cuando lo abandonaron grandes multitudes. Y eso lo dice Juan 6. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12 discípulos, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Amén. Jesús siempre enseñó la verdad en amor, aunque fuera dura, aunque fuera difícil. Tenga cuidado con la adulación. Mire esto. Proverbios 29:5 dice: adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. Y como usted puede decir, bueno, ¿es malo celebrar a alguien? No, eso es un elogio. Si tienes la intención de ayudar a esa persona, pero si tu intención es ganarte el favor de esa persona, si tu intención es obtener algo de eso, entonces eso es una adulación. Está bien claro en la escritura. Dice el fuego, Proverbios 27:21, dice el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. ¿Qué vas a hacer cuando alguien te celebra? ¿Qué vas a hacer cuando alguien trata de adularte? ¿Le vas a creer toda la historia? ¿Qué vas a hacer? Vas a ser probado a través de eso también. Continuamos el verso 14. Dice: maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismo, enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Sabemos que si Jesús respondía a esta pregunta, si Jesús decía que era correcto pagar los impuestos, el pueblo se iba a molestar con él. Esta era la introducción porque esta pregunta era muy difícil de responder. Yo me imagino si yo hubiera estado en la situación del Señor, yo no hubiera sabido qué decir, pero Él lo sabe todo. Él es el Rey de Reyes. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. ¿Cómo vamos a pretender nosotros que podemos saber más que Dios? Y estos trataron de jugar ese juego y Jesús les responde con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque si decía que eso era lo correcto que tenían que hacer, que pagarlo, tenían que pagar los impuestos, el pueblo se molestaría con Jesús. Pero si decía que no era correcto hacer esto, sabemos que junto con estos religiosos estaban representantes en ese momento del gobierno. Personas que estaban a favor del gobernante, que representaban no lo político, sino el gobierno. Y estaban allí. Y ellos decían, si no lo agarramos por un lado, lo vamos a agarrar por el otro lado. Decía, él tiene que responder sí o no. Y vamos a ver lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas pagaban impuestos de mala gana. Ellos odiaban pagar impuestos. Y estas son las razones. No solamente era el dinero, sino también el principio de pagar a un opresor romano. Le estaban pagando a un opresor romano. Recuerden, mis hermanos, que el hecho de que ellos estaban bajo el dominio romano fue debido a su propio alejamiento de Dios. Ellos se alejaron de Dios y ahora tenían que pagar las consecuencias. Pero ahora estaban cuestionando a Jesús. Los impuestos, dice, eran 3 tributos importantes. El primero era el tributo de piso, el cual era el 10% de todo el grano, el 20% de todo vino y fruto. El segundo era el impuesto sobre la renta, el cual era el 1% de los ingresos del hombre. El tercero era el tributo per cápita pagado por los hombres de edades de 12 a 65 y mujeres de 14 a 65. Era un denario al año. Eso era como un día de trabajo completo. Eso era lo que tenían que pagar. El denario era la moneda utilizada como dinero en los impuestos en ese momento.
estaba hecho de plata y tenía una imagen del emperador y una inscripción que lo llamaba divino. Los judíos consideraban esto idolatría a las imágenes. Presta atención. Lo cual estaba prohibido por la ley en el segundo mandamiento que dice: no te harás o inclinarás o honrarás los ídolos. Y ellos consideraban esto de esa manera. Esta era otra de las razones por la cual, si Jesús respondía que sí, entonces estaría en problemas. Su aceptación del impuesto como lícito o como permitido podría haber sido como un rechazo para el segundo mandamiento, arrojando así dudas sobre su afirmación de ser el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús fue una respuesta llena de sabiduría. Y aquí es donde se pone interesante. Porque a lo mejor usted está aquí pensando, dice, bueno, ¿debo pagar impuestos yo, Señor? A lo mejor usted está aquí pensando, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, debería pagar impuestos. Hay algunas cosas que no son de Dios, debería hacerlo. Vamos a ver qué dice el Señor. Verso 15 al 17 dice: ¿debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo: ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen que está en el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Dar al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios es una frase popularmente utilizada que es bien usada para dar a entender: dame a mí lo que me pertenece y toma tú lo que a ti te pertenece. No toques lo mío es lo mío y lo tuyo es lo tuyo. ¿Cierto o no? Y la utilizan incluso personas que no son cristianas. Sin embargo, está en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la intención de esta frase, la intención verdadera con la que Jesús declaró estas palabras? Cuando Jesús dijo: dad al César lo del César, estaba haciendo una clara distinción entre dos reinos. Hay un reino de este mundo, el cual el César tenía poder sobre él. Y hay otro reino que no es de este mundo, el cual Jesús es el rey. Y préstame atención, Juan 18:36, Jesús contestó: mi reino, dígalo, no es un reino terrenal. Si fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. ¿Se da cuenta por qué muchas veces al Jesús hacer milagro venían los seguidores, aquellas multitudes, y querían hacer rey a Jesús? ¿Y Jesús qué hacía? Se escapaba. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo. Claramente está en la Escritura. Ahora, como cristianos somos parte de ambos reinos. Al menos temporalmente usted es parte de este reino aquí en la tierra. Tenemos ciertas obligaciones que involucran cosas materiales. Bajo Cristo tenemos otras obligaciones que involucran cosas eternas. César puso su imagen en la moneda y exigió algunas monedas a cambio, como tenía el derecho de hacerlo, porque era su moneda, y exigió que se la devolvieran. Después de todo, esa imagen estampada en aquella moneda demostraba lo que él había logrado, lo que había hecho. Ahora, Dios ha acuñado el alma humana y ha estampado su imagen en cada uno de nosotros. Y aquí es donde se pone muy interesante esto. Génesis capítulo
verso 27, cuando Dios creó al hombre, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su ¿qué? Propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre y a la mujer, ¿a qué? A su imagen. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Si somos creados, hermanos, a imagen y semejanza de Dios, así que hay que darle al César lo que le corresponde, las cosas temporales de este mundo, pero asegúrese de darle a Dios lo que le corresponde. Ofréndale cada parte de ti mismo como un instrumento de justicia. Cada parte de ti como un instrumento de justicia. Romanos 6, verso 13, dice, no dejen que ninguna parte del cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y vamos a entrar en la aplicación. Primero les dije que tuvieran cuidado con la adulación. Vivimos en tiempos peligrosos donde ni siquiera tenemos que visitar ningún lugar para ser influenciados. Hoy muchas personas son influenciados a través de un teléfono. Hoy en día hay una oportunidad grande de poder extender el evangelio, de predicar la buena noticia, pero tristemente muchas personas usan estos canales para, en vez de infundir, de predicar el evangelio y extender el reino de Dios, para predicar para sus propios intereses. También hay otros que en vez de usar su cuerpo, sus palabras, la forma en que actúan como una manera correcta, la usan ¿para qué? Para manipular a otros y conseguir que les sirvan a sus propios intereses. Ya sea en una relación, ya sea pidiendo dinero, ya sea, hay de todo tipo de trampas. Vivimos en tiempos donde estas trampas están ahí. Donde quiera que estés, estás acostado en tu cama, estás en peligro. Por lo cual nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y decir, no podemos dejar no podemos caer en estas trampas, no podemos dejar que nos engañen. ¿Y cómo usted va a saber lo que es verdad y lo que no es verdad? Crea a la palabra de Dios, que es la verdad. No esté esperando la aprobación de todas las personas, que venga alguien y te diga, ay, qué linda tú eres. Porque quizás tu esposo se pasó el día en el trabajo y llegó cansado y no tiene deseo ni de hablar una palabra. Pero viene la voz del enemigo y te dice, tu esposo no te ha dicho hoy lo linda que tú estás. Y aunque parece muy sencillo y común, es verdad. Y es lo que hoy estamos viviendo. Porque muchas personas están usando la adulación, tanto como estos líderes religiosos, para lograr sus objetivos. Si te elogian o recibes alabanza de alguien, te voy a decir como dicen en Cuba, que no se te suba la fama para la cabeza. ¿Sabe qué significa eso? No te las creas. No te creas que tú eres el mejor. No te creas todo lo que te dicen. Como decía Pastor Lorenzo, no tengas una falsa humildad. Sí, gracias, aprecio eso, pero gloria al Señor. Y ya, deje eso ahí. Pero tenga cuidado, usted no se vaya a estar creyendo todo lo que le dicen.
En estos días estaba en una barbería cortando, recuerden, me recorté esta semana. El barbero me dijo, oye, hace tiempo que no te veo. Yo le dije, bueno, y si no baja el precio, me vas a ver menos. Es una broma. Pero había algo en la televisión y era un predicador. Y estaba enseñando algo. Y no voy a entrar en ese detalle porque no puedo desviarme. Pero estaba enseñando algo. Y cuando yo escuché eso, todo el 90% de lo que estaba diciendo, yo estaba totalmente de acuerdo y lo veía consistente con la palabra de Dios. Pero llegó un momento en que empezó a enseñar algo que yo no me sentí. Hubo como una notificación. Usted sabe lo que es una notificación, ¿verdad? ¡Ting! Hay algo raro ahí. Al momento saqué mi celular y ahí tengo todo tipo de herramientas bíblicas. Empecé a buscar y dije, eso está mal. Y dije, ¿sabe qué? Y no me voy a quedar callado. Y le voy a decir al barbero. Le dije, ¿sabe? Yo no estoy de acuerdo con lo que ese hombre está predicando ahí. Y me miró así. Le dije, no. La Biblia dice esto y esto. Y eso que está predicando él no es correcto. Y el hombre me miraba así. Lo siento, perdóname, tengo que decirle la verdad. Si no está alineado con la palabra de Dios, no puedo callarme. Y no tengo ánimo de discutir, pero hay que predicar la Biblia. Y tuve que hacerlo. Porque hoy en día te pueden predicar 90% de verdad y 99% de verdad y un poquito de veneno. Pero si usted es alguien que no toma en cuenta la palabra de Dios y usted es alguien que no toma en cuenta de todos los días escudriñar la escritura y se cree todo lo que le dicen, usted está en peligro. La Biblia dice en Hechos que los que escuchaban a Pablo, que hacían, escudriñaban a ver si lo que él decía era verdad. Y yo le animo a usted que usted haga eso. Todo lo que enseñamos de la palabra de Dios, escudriñelo. Por eso me encanta que tratamos siempre de que la Biblia sea el propio comentarista, el propio intérprete. Para que usted vea lo que dice la Escritura, no la opinión personal. Número 2, cumple con tu responsabilidad. Mientras estamos en este mundo, debemos cumplir con nuestras responsabilidades, pagar nuestros impuestos, respetar a los que están en autoridad. Romanos capítulo 13, y usted puede leer todo el capítulo, habla acerca de esto, pero dice, ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos, además y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. Como cristianos, somos seguidores de Cristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que ser ejemplo y cumplir con nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Es más, tenemos que también, aunque no estés de acuerdo con todo lo que hable un presidente, un candidato, un representante del gobierno, como cristianos tenemos la responsabilidad, ¿sabe qué? Según Timoteo, de orar. Dice, ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. Tenemos la tendencia a criticar y a hablar y decir, pero muchas veces fallamos en nuestra responsabilidad como cristianos de orar por nuestras autoridades. Quizás usted no está de acuerdo, pero está orando usted por él. Quizás usted no está de acuerdo con todas las leyes y las cosas que se vienen, pero está usted orando por los que están en autoridad. Como cristianos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad.
Los reyes de este mundo son temporales, hermano. Ya no hay César, ¿verdad? Pero el Señor Jesús es el Rey de Reyes y su reino es eterno. Amén. No hay duda, hermano. La imagen que estaba marcada en la moneda era del César, o puede ser de cualquier gobernante. Si usted saca, no le voy a dar dinero a nadie. Y mira, este de 50. Si usted saca aquí, hay una imagen, ¿verdad? ¿Qué representa esto? El gobierno, la autoridad. Hay una imagen. En los tiempos de Jesús era igual. El gobierno imprimía su imagen. Y como él había creado ese sistema, había que pagarle su tributo. ¿Te guste o no? ¿Está clarito? No hay duda que la imagen que está marcada en la moneda es la de César, como la que usted ve ahí en la pantalla, y semejante. Pero la de César o cualquiera de los gobernantes de este mundo. Pero, ¿cuál es la imagen que está grabada en tu corazón? ¿Cuál es la imagen que está grabada en tu corazón? Si no has, hermano, entregado tu vida a Cristo, recuerda que somos creados a su imagen y semejanza. Somos su obra maestra. Le pertenecemos a Él. Todo fue creado por Él y para Él. Le pertenecemos a Él. Si su imagen está en tu corazón, ¿sabes qué debes entregarle? Tu obediencia. Tu obediencia. Termino con este. El filósofo y teólogo, yo no había escuchado esto, me impactó. Agustín de Hipona lo expresó de esta manera: somos el dinero de Dios, pero nosotros somos como monedas que se han extraviado del tesoro. Lo que una vez fue estampado sobre nosotros ha sido desgastado por nuestro deambular. Aquel que nos vuelve a estampar su imagen es aquel que nos formó primero. Él mismo busca su propia moneda, como César buscó su moneda. En ese sentido dice: dad al César lo de César y dad a Dios lo que es de Dios. Al César sus monedas y a Dios nosotros mismos. Él es tu dueño. Y Él te conoce y sabe lo que tú necesitas. Pero ¿sabes qué debes hacer? Rendir tu vida a Cristo. Rendir tu vida a Él. Porque eres creado a su imagen y semejanza. Estás marcado allí. Eres su propiedad. Por eso tú fuiste redimido. ¿Verdad? Porque eres su propiedad.